Mi prometida pasó 3 semanas fingiendo que no estaba aterrada, levantándose cada mañana, adoptando el rostro de una mujer que tenía todo bajo control y representando la calma con tanta convicción que la creí por completo. La creí hasta el instante en que encontré el papel doblado en el bolsillo de su abrigo, lo abrí con las manos ya temblorosas y leí las 7 palabras en la esquina inferior que, en silencio, me quebraron y me reconstruyeron al mismo tiempo. No puedo permitir que me vea caer. Me llamo Caleb. Tengo 32 años. Enseño historia a alumnos de 11º grado y llevo 4 meses comprometido con Priya, 29, abogada ambiental, de una inteligencia intimidante. Aún no hemos logrado fijar una fecha para la boda porque cada vez que nos sentamos a hacerlo, uno de los dos dice algo que hace reír al otro hasta que olvidamos en qué mes estábamos pensando. Esto ha ocurrido 6 veces. En privado, he decidido que ambos somos perfectamente felices permaneciendo comprometidos para siempre, y que la boda es una idea que nos gusta en abstracto, como aprender portugués. Priya lleva el cabello trenzado cuando está pensando intensamente y suelto cuando ha decidido que el esfuerzo mental ha terminado por ese día. Aprendí pronto a fijarme en cuál de los dos estilos lleva antes de plantear cualquier cosa que requiera todo su juicio. Lee la legislación como otros leen novelas de suspense, buscando la grieta casi imperceptible en el argumento de la que, con el tiempo, dependerá todo lo demás. También es la única persona que he conocido capaz de tener toda la razón, de forma absoluta y devastadora, sin hacerte sentir pequeño ni una sola vez por haberte equivocado. La denuncia llegó un martes. Un padre, el señor Holt, había presentado una queja formal alegando que yo había hecho comentarios con motivación política durante la clase, que había calificado a su hijo de manera punitiva como represalia y que había actuado de una forma que, en palabras del documento, resultaba hostil y profesionalmente inaceptable. Las palabras eran precisas. Las fechas, concretas. Las citas que se me atribuían eran lo bastante cercanas a lo que una persona real podría decir que leerlas producía un tipo muy particular de vértigo, como mirar una fotografía tuya haciendo algo que no recuerdas haber hecho. Alguien había construido aquello de forma deliberada. Alguien había estudiado mi vida profesional con el suficiente detalle como para crear una versión de mi casi real, apenas torcida, apenas errónea, lo bastante verosímil como para ser creída. Conduje de regreso a casa envuelto en un silencio que no tenía nada de reparador. Priya estaba en la isla de la cocina cuando entré por la puerta, el portátil abierto, un resaltador en la mano, la trenza bien firme. Miró mi rostro una sola vez y cerró el ordenador. No preguntó qué había pasado. No preguntó si estaba bien. Puso el agua a hervir, volvió a sentarse y esperó, paciente de esa manera tan suya que nunca es pasiva, siempre deliberada. Le conté todo. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio y el agua ya había hervido y se había enfriado. Permaneció un momento en silencio. Luego dijo: ¿Las rúbricas, todavía las tienes? Las tenía. ¿Y la reunión con los padres, había alguien más en la sala? Mi jefe de departamento, brevemente. Asintió, abrió un documento nuevo y comenzó a escribir antes de que yo siquiera hubiera empezado a hablar de nuevo. No dijo: te creo. Había omitido por completo la etapa de creer y había pasado directamente a construir la defensa. No comprendería del todo hasta mucho después lo que eso le había costado. El distrito me colocó bajo revisión administrativa. Un sustituto ocupó mi aula. Yo me quedé en casa, moviéndome por el apartamento como un hombre que espera un veredicto que se niega a llegar. Preparaba café siguiendo un horario que no tenía nada que ver con querer beberlo. Permanecía despierto, repasando cifras que nunca encajaban como necesitaba que lo hicieran. Priya iba a trabajar todos los días. Regresaba cada tarde. Extendía papeles sobre la mesa de centro, trabajaba hasta tarde y venía a la cama para besarme el hombro en la oscuridad. Cada mañana se ajustaba la trenza y se movía por el apartamento con la energía concentrada de alguien que tiene un plan y confía plenamente en él. Pensé, lo está manejando mejor que yo. Pensé, tengo suerte de que no se esté derrumbando, porque no estoy seguro de poder sostenernos a los dos. Estaba completamente equivocado sobre lo que estaba viendo. Lo que no sabía era lo que ella hacía durante las horas en que yo no podía verla. Había llamado a una colega especializada en conflictos laborales y había dedicado toda su hora de almuerzo a un caso que no era suyo. Había leído el reglamento completo del distrito, despacio, buscando la grieta, y encontró, enterrada en la página 11,
Una cláusula que exigía una mediación formal antes de que pudiera concretarse cualquier medida laboral. Se la habían saltado. Redactó una carta que, de forma discreta, detuvo por completo el avance del proceso. No dijo nada porque no quería alimentar mis esperanzas antes de que el terreno fuera firme. También había localizado a un profesor de otra escuela, al otro lado de la ciudad, que había enfrentado una denuncia del mismo padre 2 años antes. Lenguaje casi idéntico. Los mismos detalles cuidadosamente alterados. Lo encontró a través de un foro docente del distrito, lo llamó y le pidió que documentara todo esto entre sus propias llamadas con clientes, sus propios plazos y la actuación nocturna de una mujer que tenía todo bajo control. Había un té verde que solo preparaba cuando tenía un dolor de cabeza que decidía no mencionar. La taza apareció sobre la encimera 3 mañanas seguidas. Me di cuenta. No dije nada. Me convencí de que solo estaba cansada. Aún no tenía el valor de hacer la pregunta que en realidad me daba miedo. Encontré el papel un jueves por la tarde, al meter la mano en el bolsillo de su abrigo para buscar el cargador de mi teléfono. Estaba doblado en pequeño, con su nombre escrito por fuera y luego tachado, como si hubiera empezado siendo otra cosa. Lo abrí antes de haber tomado la decisión de hacerlo. 2 columnas. Su letra, ordenada en la parte superior y ligeramente más suelta hacia el final, como siempre ocurre cuando lleva mucho tiempo escribiendo. Columna izquierda, lo que Caleb sabe. Columna derecha, más extensa, lo que Caleb aún no puede saber. La segunda columna lo contenía todo, el nombre del profesor, la carta procedimental, una estrategia legal que estaba reservando porque solo funcionaba si el distrito no sabía que la tenía. Y luego, al final, separado por un espacio, con la letra más pequeña de alguien que ha dejado de editarse a sí misma. Sigue disculpándose por ser una carga. No es una carga. Nunca ha sido una carga. Pero no puedo dejar que vea cuánto miedo tengo porque gastará toda su energía en gestionar mi miedo en lugar de salir adelante. Así que lo estoy gestionando sola. Lo escribo aquí porque no puedo escribirlo en ningún otro sitio. No puedo dejar que me vea caer. Me quedé en el pasillo durante mucho tiempo. Pensé en la trenza cada noche. En el té verde 3 mañanas seguidas. En la forma en que se metía en la cama fingiendo ya estar casi dormida. Había observado su serenidad todos los días y me había dicho a mí mismo que simplemente era más fuerte que yo, y comprendí entonces, de pie en ese pasillo con el papel doblado en las manos, que había estado presenciando un acto de amor deliberado, cotidiano, y que nunca lo había visto por lo que realmente era. No había estado tranquila. Había estado eligiendo, cada mañana, no dejar que yo viera que no lo estaba. Hay una diferencia. Tardé 3 semanas en entenderla, y abrió algo en mí que nunca volvió a cerrarse del todo. Cuando llegó a casa, yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Leyó mi rostro como siempre lo hace con todo, de inmediato y por completo. Sus ojos se movieron hacia el abrigo en el perchero. Luego volvieron a mí. No parecía enfadada ni sorprendida. Parecía como alguien que ha estado cargando algo muy pesado y, por fin, alguien ha notado el peso. Lo encontraste, dijo. No era una pregunta. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde el segundo día, respondió. Quizá desde el primero. Crucé la habitación y la abracé, y en la tensión precisa de sus hombros sentí exactamente cuánto tiempo había estado en guardia, cuántas mañanas se había reconstruido antes de que yo despertara, cuántas noches había representado la serenidad con tanta perfección que yo la había aceptado como su estado natural. Deberías habérmelo dicho, dije. Necesitabas a alguien que no tuviera miedo, respondió. Así que decidí no tenerlo delante de ti. Brilla. Lo sé, dijo en voz baja. Pero era lo único que realmente podía darte. Y te lo di. Nos quedamos así un rato. Hay cosas que no pueden responderse. Solo pueden sostenerse. La revisión formal concluyó 11 días después. La auditoría procedimental detectó el paso de mediación omitido. El profesor que ella había localizado presentó su documentación. El patrón se volvió innegable, el mismo padre, la misma estructura fabricada, con 2 años de diferencia. Mis rúbricas estaban intactas. La cronología se desmoronó bajo escrutinio. La denuncia, construida con tanto cuidado alrededor de la forma de mi vida profesional, finalmente se reveló como lo que era en cuanto alguien la examinó sin haber decidido de antemano qué esperaba encontrar. El doctor Akefer llamó un miércoles por la mañana.
Totalmente exonerado. Sin registro. Mi aula el lunes. Fui hasta la sala de estar, donde Priya estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, la trenza como si estuviera escuchando el sonido preciso de una buena noticia en mis pasos. Se acabó, dije. Por completo. Sostuvo mi mirada un instante. Luego dejó el expediente a un lado, se cubrió el rostro con ambas manos y respiró, una exhalación larga y lenta que contenía 3 semanas de aliento retenido. Sin lágrimas. Sin representar alivio. Solo, por fin, en privado, soltando algo que había cargado mucho más tiempo del que nadie debería tener que soportar en soledad. Me senté en el suelo a su lado y no dije nada. A veces, la presencia es la única respuesta honesta ante lo que alguien ha hecho por ti. Esa noche pedimos comida tailandesa, cenamos en el suelo de la cocina y encendimos una vela que ella encontró derretida al fondo de un cajón. Hablamos hasta que se terminó la comida y la llama quedó a punto de extinguirse. En algún momento dije que quería fijar la fecha esa misma noche. Me miró con esa expresión que reserva para las ideas que son o muy buenas o muy imprudentes y que aún no pueden juzgarse. Nos distraeremos, dijo. Siempre lo hacemos. Intentémoslo de todos modos, respondí. Sacó su calendario. Su trenza se había deshecho con el paso de la noche, cayendo sobre uno de sus hombros. Levantó la vista del teléfono con esos ojos que, desde la primera noche en que la conocí, siempre han parecido saber la respuesta a todo lo que aún no he conseguido preguntar. Nos distraímos. Reímos. Olvidamos qué mes estábamos mirando. La vela se apagó y ninguno de los dos se dio cuenta durante varios minutos. Aún no hemos fijado una fecha. No porque importe menos, sino porque, después de todo lo que ocurrió, después de lo que ella hizo, de lo que encontré, de ese pasillo y ese papel y esa exhalación que contenía 3 semanas enteras, ahora importa de otra manera. La boda es un día. Lo que ella hizo fue una vida. La miré en medio de esa risa y pensé en algo que les digo a mis alumnos cada año, la historia no la hacen las voces más fuertes de la sala. La hacen quienes permanecen en la sala cuando quedarse es lo más difícil. Ella se quedó. Cada día, en formas que yo no podía ver, se quedó. Algunas personas te aman. Y luego están quienes desmantelan en silencio aquello que te amenaza, redactan la carta, encuentran al testigo, cargan el miedo en soledad y vuelven a casa cada noche para besarte el hombro en la oscuridad, para que nunca tengas que saber cuán cerca estuvieron realmente del borde. Nunca he tenido pruebas de nada como las tengo de ella. Si alguna vez alguien se mantuvo firme por ti cuando tú ya no tenías donde sostenerte, envíale esto. No porque necesite recordarlo, sino porque quienes aman en silencio merecen ser vistos en voz alta, al menos una vez. Algunas personas no solo te aman. Te protegen de maneras que quizá nunca llegues a comprender del todo. Aquella noche, sentado en el suelo de la cocina, junto a una vela consumida y una mujer que me había salvado en todos los sentidos que importan, dejé de necesitar pruebas de cualquier otra cosa. Nunca fue solo mi prometida. Era mi certeza.